Probabilidad aplicada clase 8 y hoy en la clase 8 que vamos a tener va a ser intenso. Necesito que presten atención a lo que vamos a estar viendo porque lo que quiero contar es no ver de manera macro cómo uno trabaja en probabilidad aplicada el día de mañana pensado en un licenciado en análisis y gestión de datos y qué recorte nosotros hacemos porque si no, lo que nosotros les mostramos muchas veces en los problemas de los trabajos prácticos es un recorte de una investigación. Ya te estamos dando los datos procesados y te decimos, bueno, con esto hace tal cosa. Y lo que quiero es que no pierdan de vista el marco general, porque ustedes el día de mañana no van a resolver ejercicios ni problemas, van a trabajar y en eso quiero preocuparme y contarles qué vamos a ver. Estamos en nuestra unidad número 3, que son variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad. Hoy vamos a retomar desde ese caso general la distribución normal de probabilidad, la normalización de datos de una distribución de probabilidad y todo cómo fundamentamos matemáticamente cuando hacemos un ejercicio. Pero tengan paciencia hasta que lleguemos al el estado de ejercicio. Inicialmente les voy a contar cómo esos datos que aparecen en ese ejercicio que traemos, de dónde salen, como para que visualicen ustedes como licenciados en análisis y gestión de datos a dónde vamos. Esto es lo que vemos ahora. No perdamos de vista, bueno, nuestra última unidad, que es distribuciones, leyes y teoremas de probabilidad, vemos algo más y solo vamos a tocar así muy tangencialmente para justificar cuestiones de la normalización el teorema central del límite que lo abordamos hacia la última unidad. Si bien uno puede ver los temas compartimentalizados, que esto va a ser próximamente, pero en realidad se ven de todos de manera articulada. Nuestro eje es el trabajo práctico número 3. Les voy a contar al respecto sobre los ejercicios, cómo trabajar, cómo fundamentar allí. No olviden que nuestra intención es que ustedes discutan las respuestas en un foro, más que dar las respuestas nosotros, porque no son ejercicios los que les damos. Les estamos dando estudios de casos y esos estudios de casos deben aprender a discutirlos. Si les damos la respuesta de esos estudios de casos, damos una mala lectura de lo que estamos haciendo. Decimos, todos esos se resuelven de manera determinística, de una única forma, lo cual no es cierto. Cuando ustedes trabajen en casos reales, donde tengan que aplicar probabilidad y estadística, no son determinísticos los problemas. Tomen cualquier problema de la realidad y va a depender cómo lo voy a fundamentar lo que puedo llegar a decir o no al respecto. Por eso es importante para nosotros el analizar, fundamentar y argumentar. Por eso también insistimos que pueden hacer ejercicios tomados de un libro de texto, pero los libros de texto clásicos que aparecen de probabilidad y estadística plantean ejercicios y nosotros no buscamos, y lo podemos fundamentar. ¿Por qué no? Y se los voy a tratar de fundamentar. ¿Por qué no buscamos ejercicios? Entonces, en la clase número 8, recuerden que esto sería ideal que uno tuviese la lectura del módulo que les dejamos, porque si no, llega un momento que uno dice, está explicando muy rápido. Claro, lo que ocurre es que las clases sincrónicas en educación a distancia, las clases teóricas, no reemplazan la lectura del material. Casualmente uno se debería encontrar, si uno leyó el material previamente, viene trabajando con los ejercicios, entonces la aprovecha la clase y en última instancia después puede decir, la veo en la grabación, me vuelvo, miro algún detalle, decir, no lo pensaba de esa manera, a ver por qué ocurre esto. O entre los constructos teóricos que nosotros vamos a estar viendo es variable aleatoria continua, la función de densidad de probabilidad. Básicamente hoy vemos la función normal. Sabemos que esa función de densidad de probabilidad tiene que ser mayor que cero. Y otra cosa que sabemos que si calculamos el área que tiene esa curva por debajo, tiene que ser igual a 1 porque es la probabilidad, es la suma de probabilidades. Esa es la función de densidad de probabilidad, la normal. Tienen que mantener en esto en mente que nosotros no podemos ver todas las distribuciones, las funciones de densidad que hay de probabilidad, sino que les damos herramientas como para entender. Vamos a tomar algunos casos, entonces vemos, uno de ellos es la normal, pero no es la única. No podemos abordar
los infinitos casos que uno se les puede presentar de problemas reales, de cómo los puedo pensar en una función de densidad de probabilidad. Vemos entonces, en esta instancia, elegimos como recorte la normal. La normal tiene ese formato, esa expresión, y sabemos con unas cuestiones teóricas, recapitulando de las clases pasadas y lo que tienen en el módulo, no tiene sentido calcular la probabilidad para un determinado valor de una variable aleatoria continua, eso la está diferenciando de la variable aleatoria discreta, porque si lo calculamos para un único valor, es igual a cero. Lo estamos viendo acá asociados a cálculos de áreas. Tiene sentido verla si la calculo en probabilidades entre dos valores, mayor que un valor o mayor igual o menor que un valor. Eso tiene sentido y sobre eso vamos a trabajar. Y también quiero llamar a la reflexión de que cuando ustedes trabajen en casos reales y usen herramientas de probabilidad, no tiene sentido resolver un ejercicio y solo calcule la probabilidad de que se encuentre entre 2 y 5. No, lo que importa es por qué uno lo quiere calcular entre 2 y 5, qué aporta, y en eso les queremos dar algunas herramientas de cómo hoy en día nos resulta más fácil buscar algunos fundamentos de cuál probabilidad calcular. Entonces, en la resolución de problemas, en nuestro caso le ponemos el foco a la resolución de problemas, pero vamos a hacer en esta clase un anclaje a contenidos teóricos que los recuperamos del módulo, que ahí los tienen detallados, y al mismo tiempo a inteligencia artificial. Vamos a trabajar con inteligencia artificial y enseñarles también porque hoy en día no puedo pensar no trabajar con inteligencia artificial. Si yo aíslo inteligencia artificial, es como en la época que salía la calculadora y uno decía, no, no quiero que hagamos cálculos de estadística y de probabilidad con calculadora. O cuando apareció en los años 80, que aparecían en las escuelas, las computadoras, uno dice, no, no quiero trabajar con la computadora, quiero seguir trabajando con lápiz y papel. Entonces, debo aprender a trabajar con inteligencia artificial. Hoy les voy a contar algunos, no tiene que convertirse en el curso de inteligencia artificial. Esto también lo voy a marcar varias veces. Ustedes tienen que aprender a ser autodidacta. Si no sé manejar algo, lo busco, lo pregunto un video en YouTube, en Vimeo, en cualquier lugar, pregunto cuáles son los prompts adecuados más que ustedes están viendo programación, todo para trabajar con inteligencia artificial, cómo encuentro, me falta un material, quiero ver más, profundizar temas de probabilidad estadística, lo busco en video, busco en internet. Hoy en día tengo toda esa información. Tengo que aprender a ser autosuficiente en ese sentido porque forman parte de las competencias que desarrollamos en alguien. Retomamos cuestiones del perfil profesional, que ya se lo hemos contado, está en el plan de estudios de ustedes, de la licenciatura en análisis y gestión de datos. Y quiero retomar para la clase de hoy un problema que se enmarca en tres aspectos del perfil de ustedes, que es reunir, analizar y gestionar datos procedentes de los distintos sectores organizacionales, de diferentes empresas, del medio productivo, de la industria, de grupos de investigaciones científicas, de ahí voy a recuperar datos, y de la economía. Voy a tomar dirigir proyectos de desarrollo y o implementación de soluciones que requieran análisis estadísticos y procesamiento de datos, de ahí vamos a tomar parte. Y del último, que es analizar datos de las investigaciones de modo tal que sirvan para contribuir al conocimiento científico. Y en eso quiero ver cómo lo podemos hacer, que no es solo hacer un cálculo. Probabilidad aplicada es una materia que se usa para todo esto. En ningún momento vemos en los alcances que ustedes tienen el título, que es hacer ejercicio de probabilidad. No lo tienen. Tienen que analizar datos y casualmente deben contribuir al conocimiento científico. Tengo que mirar, ¿y qué hago con esos datos? Debo mirar mucho más allá de los datos. Por eso, dentro de probabilidad aplicada, nos planteamos esos objetivos generales. Desarrollar competencias, y se les voy a contar al respecto para que queden claros también, en el análisis y gestión de datos a través de la comprensión y aplicación de conceptos fundamentales de probabilidad, aplicar métodos probabilísticos para resolver problemas complejos, promoviendo el pensamiento crítico y la selección de enfoques metodológicos adecuados, fundamentar decisiones basadas en datos mediante el uso de variables aleatorias, distribuciones de probabilidad y teoremas fundamentales de probabilidad,
Comunicar resultados probabilísticos de manera efectiva. Por eso es tan importante que hagan informes que les estamos pidiendo, interpretando y presentando hallazgos con claridad y precisión. Integrar conocimientos teóricos y prácticos para abordar problemas probabilísticos desde una perspectiva multidimensional, utilizando distribuciones bidimensionales y constructos clave como el teorema de Bayes y el teorema central del límite. Les cuento, miren cosas que después ustedes lo pueden probar también. Si tomamos esto y consultamos, ya les explico después qué prompt hay que poner adecuadamente de acá. Básicamente lo que uno tiene son 5 ejes cuando uno trabaja con inteligencia artificial. Ya lo voy a detallar hacia el final de la clase de hoy, pero uno tiene que decir quién es uno, cuál es el contexto en el cual está trabajando, qué rol quiero que adquiera la inteligencia artificial, qué es lo que quiero que haga inteligencia artificial y para qué quiero que haga eso. Básicamente es eso lo que tiene que tener el prompt cuando uno lo está escribiendo. Con esa lógica, ya van a ver hacia el final que se los puntualizo, porque esto es como para llevarse otras herramientas para el trabajo. Si le preguntamos a inteligencia artificial con ese contexto, alcance del título y nuestros objetivos, y le preguntamos qué cosas pueden investigar, que se pueden trabajar. Y nos dicen, en el contexto de una licenciatura en análisis y gestión de datos, abordando la función de distribución de una variable aleatoria continua en la materia de probabilidad aplicada, se pueden considerar diversas temáticas que sean relevantes y aplicables al perfil profesional de los estudiantes. Aquí van algunas sugerencias que podrían ser de interés y utilidad para desarrollar problemas prácticos que permitan aplicar los contenidos teóricos. Entonces, les cuento cuáles, también de paso ustedes se enteran cuáles son las investigaciones que uno debería estar pensando. Le podríamos pedir más a inteligencia artificial. Vamos a tomar una de ellas, vamos a buscar información en internet. ¿Eso es lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios? No, pero es para que vean de dónde sale los que aparecen en los trabajos prácticos, que ya están recortados, pero que les pedimos en los fundamentos que hagan un informe, no solo cuentas. No tiene sentido en probabilidad hacer cuentas porque es una herramienta. Esto es como si uno solamente le enseña a manejar calculadora y hacer cuentas. Uno dice, no puede ser que la calculadora sirva solo para hacer cuentas. Las cuentas están en un contexto y eso los tengo que interpretar, esas cuentas, qué es lo que estaría ocurriendo. Bueno, una de las investigaciones que sugiere que uno se puede trabajar es índice académico o rendimiento académico. Analizar el rendimiento académico de los estudiantes es una temática pertinente y útil. Se pueden considerar variables como las calificaciones finales, el tiempo dedicado al estudio, la asistencia a clases y la participación en actividades extracurriculares. Esto permite explorar distribuciones normales, logarítmicas normales o gamma para modelar el rendimiento y predecir futuros desempeños. El análisis de la productividad en una empresa, examinar la productividad de los empleados en una empresa a lo largo del tiempo. Las variables podrían incluir el número de unidades producidas por hora, la eficiencia en el uso de recursos, el tiempo promedio de respuesta o solicitudes. Y nos dice, este tipo de análisis puede ayudar a identificar patrones y mejorar la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Datos de salud pública. Utilizar datos de salud pública como la distribución de tiempos de espera en los hospitales, la duración de enfermedades o la distribución de niveles de ciertos biomarcadores en la población. Esto puede ayudar a los estudiantes a entender cómo se aplican los conceptos de probabilidad en conceptos reales y con implicaciones directas en la salud y el bienestar de la comunidad. Análisis de ventas y marketing. Investigar la distribución de ventas diarias de un producto, el tiempo entre compras repetidas de los clientes o la distribución de clics en una campaña publicitaria digital, por ejemplo. Estos análisis pueden ayudar a optimizar estrategias de marketing y mejorar la gestión de recursos en la empresa. Comportamiento del cliente. Estudiar el tiempo de navegación en un sitio web antes de realizar una compra, la distribución de puntuaciones de satisfacción del cliente o el tiempo entre visitas al sitio. Este tipo de análisis es crucial para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la eficiencia de las estrategias de retención. Por una cuestión, hay veces, depende de la inteligencia artificial que uno está usando, puede dar más o menos campo, ¿no? Este tiempo de vida de los productos, nos dice analizar la duración de vida de los productos electrónicos, la distribución de fallos de maquinaria en una planta industrial. Pero ustedes vayan pensando que estos, cuando uno lo hace estos trabajos, no tienen los datos.
Los datos los tengo que recolectar, entonces tengo que mirar de manera macro. No lo vamos a hacer en probabilidad aplicada, pero entonces los datos tengo que ser precavido y decir, ¿y cómo se obtuvieron estos datos? ¿Qué veracidad tienen estos datos? Porque una cosa es que les vamos a dar del conjunto de datos ya casi procesados, y entonces después hacemos cuál es la probabilidad de que los fallos de las maquinarias sea, y entonces ahora uno dice, ¿cuál tiene sentido si elijo tiempo de vida de los productos, ¿no? Y sigue, por ejemplo, datos económicos, examinar la distribución de ingresos en una población, el tiempo entre transacciones en el mercado de valores o la duración de desempleo en diferentes sectores. Entonces me tengo que ponerme a pensar, si yo hago ese estudio, ¿cómo obtuvieron los datos para darme cuenta si esos datos son reales, fueron manipulados? Elijo, por ejemplo, ingresos en una población. ¿Qué hago? ¿Le pregunto? ¿Me van a decir las personas? Entonces, esto no lo vemos nosotros en probabilidad aplicada, pero tengo que ser crítico en ese sentido. Entonces me dice, bueno, cada una de estas temáticas permite no solo aplicar los conceptos de función de distribución de probabilidad y me da un fundamento inteligencia artificial. De todos estos, yo voy a elegir uno. Voy a elegir el primero que puso como ejemplo, que es índice de rendimiento académico. Y eso también me lleva, lo vamos a buscar en Internet y después con inteligencia artificial le vamos a pedir datos para entender, para después caer en el caso ya con los datos y ahora empezamos a hacer los cálculos de probabilidad nosotros. Pero lo que me importa es que se lleven esa idea que está más allá del módulo, que es pensarse como licenciados en análisis y gestión de datos el día de mañana, que no van a recibir, calculame esta probabilidad, no, van a recibir datos y de esos datos tienen que tomar decisiones y analizarlos. Entonces les cuento qué es lo que uno hace. Busca antecedentes. Uno de los datos, uno es primordial cuando uno está haciendo investigación, busco antecedentes. Me voy a internet y entonces voy a buscar las palabras claves primero. ¿Qué entiendo por índice académico? Me dice, bueno, es una medida cuantitativa específica que resume el rendimiento académico del estudiante. Bien, pero ¿qué es rendimiento académico? De un estudiante que egresa a una universidad generalmente se define como el nivel de éxito que ha alcanzado en su carrera académica durante su periodo de estudios. Puede incluir aspectos no numéricos, como la participación en clase, proyectos extracurriculares, habilidades prácticas. Claro, te pondera eso. Entonces, eso es importante cuando yo estoy viendo en los estudios cómo voy a entender el rendimiento académico, porque si me dice el índice académico es un rendimiento académico, y después me dice, bueno, el cálculo del índice académico y del rendimiento académico puede variar según las políticas de la universidad. En general se tienen en cuenta todas las materias cursadas, tanto las aprobadas como las desaprobadas. Me da idea. Recuerden que lo que nosotros hacemos vamos a llegar a un caso, pero es como para pensar ustedes ser críticos, decir cómo esos datos llegaron en algún momento. Buscamos antecedentes y van a encontrar muchísimos. Yo tomo los últimos que encuentro en Internet y entrando así con algunas palabras claves. Esto es el índice académico y su impacto en los resultados de los exámenes de ingresos a la educación superior. Entonces, estos son los del secundario que egresaban a la universidad. Esto es rendimiento académico en estudiantes universitarios. Entonces, uno podría mirar, decir, a ver qué es lo que trabajan, qué análisis hicieron de estos. O esto es factores asociados al rendimiento académico en estudiantes de medicina. O este rendimiento académico en un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, Santa Fe, Argentina. Rendimiento académico y abandono universitario, modelos, resultados y alcance de la producción académica en la Argentina. Medición del rendimiento académico mediato en las carreras de licenciatura en Administración en la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Un artículo, este es del 2021, por ejemplo. Rendimiento académico e inserción laboral de los titulados en medicina en la Universidad de Barcelona. Este otro es inserción laboral y trayectoria profesional de los contadores públicos egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Y continúa un extenso etcétera de la cantidad de artículos donde se hacen estudios sobre los rendimientos académicos y los índices académicos. En esa búsqueda les traigo una colación, porque a veces uno piensa este me gusta de lo que pone, como uno de los tantos ejemplos que pone, que aparecen en la red, pero este, por ejemplo, dice, bueno, vamos a poner tres materias
teología, que alguien sacó un 10, filosofía, que alguien sacó un 6, psicología general, que alguien sacó un 4. En nuestra lógica diríamos, bueno, el promedio, sumo las tres notas, 10, 6, 4, divido 3, me da un 6,67. Sin embargo, en el caso de esta universidad, no lo calcula así. Le pone un peso, créditos, se le llama ese peso, a cada materia, diciendo, entre estas tres, la que tiene mayor peso es psicología general, que es un peso de 4, mientras que filosofía tiene un menor peso y teología tiene un 2. Y entonces, ¿cómo se calcula en este caso? Son promedios ponderados, que se llaman. ¿Cómo uno lo realiza? Y bueno, multiplicás la calificación por el crédito y posteriormente lo dividís por la cantidad de créditos. 54 me da la puntuación total, dividido 9 me da 6. El índice académico es 6. Y uno dice, está interesante, como para pensarlo también, porque hay veces cuando uno saca, para comparar con otros índices académicos, si uno hace un estudio, ¿lo calcularon de la misma manera o está ponderado, por ejemplo? En este caso, si alguien dice, me dio 6, 6, y otro dice, me dio 6,67, rindiendo las mismas materias, claro, uno está ponderado, el otro no está ponderado. Vamos con inteligencia artificial. Le vamos a preguntar qué investigaciones hay y qué resultados hay. Eso forma parte de toda investigación que uno hace para entender el contexto del problema que vayamos a abordar. El rendimiento académico nos dice, sí, se han realizado varios estudios que exploran la relación entre el desempeño académico de los estudiantes universitarios y diferentes resultados, como el tipo de trabajo que logran conseguir después de graduarse o la trayectoria profesional que siguen. Aquí hay un resumen de algunas de las investigaciones y hallazgos relevantes. Relación entre el promedio académico y el éxito laboral. Varios estudios han encontrado una correlación positiva, o sea que existe una relación, está diciendo eso, entre el desempeño académico de los estudiantes universitarios y su éxito laboral posterior. Por ejemplo, un estudio realizado por el Centro Nacional de Estadística de Estados Unidos, de Educación de Estados Unidos, encontró que los graduados universitarios con promedios más altos tenían más probabilidades de conseguir empleos relacionados con su campo de estudio y de recibir salarios más altos. Influencia del promedio académico en la empleabilidad. Investigaciones han sugerido que el promedio académico puede influir en la empleabilidad de los graduados universitarios. Los empleadores a menudo consideran el desempeño académico como un indicador de habilidades y competencias relevantes para el trabajo, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad para aprender y aplicar nuevos conocimientos. Traducido sería, bueno, yo veo un analítico de alguien que me aparece el promedio general, este tiene un promedio general de 5 y uno dice, puede poner en duda al que está en el trabajo diciendo el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, capacidad para seguir aprendiendo y demás cosas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo inteligencia artificial que recupera investigaciones que se hicieron. Relación entre el promedio académico y la continuación de estudios. Algunos estudios han examinado cómo el desempeño académico durante la universidad afecta la decisión de los estudiantes de continuar sus estudios a nivel de posgrado. Básicamente lo que está diciendo es, los que tienen un índice o rendimiento académico bajo, es poco probable que sigan posgrados, y los que siguen posgrados son los que tienen índices académicos más altos. Eso es lo que reportan las investigaciones. Factores que influyen en el promedio académico. Además de investigar la relación entre el promedio académico y los resultados posteriores, también se han realizado estudios sobre los factores que influyen en el desempeño académico de los estudiantes universitarios. Estos factores pueden incluir características individuales de estudiantes, como habilidades cognitivas, motivación y compromiso, el entorno académico y social, como la calidad de la enseñanza, el apoyo de los compañeros, el acceso a recursos educativos y factores externos como el nivel socioeconómico y el estrés, cosa que a lo mejor uno puede saber. Lo que sí es importante tener en cuenta es que el desempeño académico es solo uno de los muchos factores que influyen en estos resultados y que otras variables también pueden desempeñar un papel importante. Este es un aviso mío, no de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a nuestro caso entonces, luego empezamos a recortar para empezar a ver cómo trabajamos distribución normal, porque esto es, bueno, ¿cómo llegamos a un caso? Vamos a elegir un caso de variable aleatoria continua, es un caso que está en una de las investigaciones, yo lo readapto y lo recorto para ustedes, donde uno tiene un listado de estudiantes con números, no aparecen con nombres, y con el rendimiento académico.
Si uno, estos son 1500 en total, trabaja con una planilla de cálculo, es fácil obtener cuál es la media de todo este conjunto. Básicamente es, ¿qué hago? Y sumo todos los 1500, los divido por 1500, me da 6,82. Si lo redondeo, esa es la media. Y puedo calcular el desvío, me da 1,21. Si lo busco en fórmula es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces lo que uno está diciendo, bueno, ¿cómo la encuentro? La distancia que tienen cada uno de esos puntos a la media muestral, en este caso la suma de los cuadrados, esa distancia divido la cantidad que tiene la muestra, que son 1500. Ya tengo estos dos valores, pero ahora se nos hace un problema. ¿Cuál es el problema? Lo que nosotros tenemos es una variable aleatoria continua, porque el rendimiento académico no es discreta, sino que es continua. Entonces, hay algunos constructos teóricos que uno está de fondo que sabemos que es. Bueno, por un lado tenemos esta expresión, uno dice, con esa expresión, esta otra, ¿qué marcamos? Esa, con X barrita, se utiliza para representar la media muestral, es decir, la media calculada a partir de un conjunto de datos observados, como teníamos en ese caso, los 1500. Esta medida representa el promedio de los valores en el conjunto de datos que se han observado o medido, y es una estimación de la media poblacional si se utiliza para hacer inferencias sobre la población a partir de la muestra disponible. Eso nos interesa como teórico a nosotros. Entonces, si yo tengo una muestra que después tiene un determinado tamaño, la estimación de la media poblacional se utiliza para hacer inferencias sobre la población a partir de la muestra disponible, ¿no? Mientras que mu, en este caso, es la media poblacional y es la medida teórica o esperada de una distribución de probabilidad que modela una variable aleatoria continua, que es la que nosotros necesitamos. Esta media representa el valor promedio que se espera de la variable aleatoria y este parámetro describe la distribución de probabilidad subyacente de la variable aleatoria y es de interés en inferencia estadística y modelado. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Bueno, tenemos una muestra y lo que podríamos estar usando entonces es de la media muestral, la que calculamos, ese promedio, usarlo como media poblacional. Y lo mismo que el desvío. No es tan simple, hay que fundamentarlo. Ahora en probabilidad aplicada no se los hacemos fundamentar, pero eso es en un estudio cuando uno está haciendo. La dificultad está en la última frase que me está diciendo acá. Dice, describe la distribución de probabilidad subyacente, la media. El problema es, ¿cuál es la distribución de probabilidad subyacente que tengo? Porque no me la dieron. ¿Cómo puedo hacer? Una forma de proceder, insisto, esto es para entender el caso general, cuando llegamos ahora a los datos, nada más, y ahora vamos a comenzar a trabajar con probabilidad nosotros, pero es cómo en un caso real, esos recortes de los datos se llega a los datos que los ponemos en un simple ejercicio nosotros, pero no en un caso real cuando lo tengo que estar pensando. Quiero contarles esa cocina de investigación porque ustedes, uno de los alcances del título es hacer cuestiones de investigación. Lo que podríamos hacer es discretización de los datos. ¿Qué es discretizar los datos? Es un proceso de convertir los datos continuos en datos discretos, agrupándolos en intervalos o categorías. Este proceso se realiza comúnmente cuando se trabaja con datos continuos y se desea analizarlos de una manera más manejable o comprensible. Y la discretización de datos puede ser útil para simplificar el análisis y facilitar la interpretación de los resultados. ¿Qué es lo que hacemos? Los ponemos en intervalos. Bueno, a ver, ¿cuántos hay que tienen el rendimiento entre 0 y 4? Entre 4 y 5, entre 5 y 6, entre 6 y 7, entre 7 y 8, entre 8 y 9, entre 9 y 10. Y tendríamos la cantidad de datos. Sabemos que esta suma nos tiene que dar 1500. Si quisiéramos calcular la probabilidad, sencillamente sería 50 sobre 1500, 100 sobre 1500, pero hay un error ahí de por medio. Asumimos que es, tomo el segundo, 100 sobre 1500 es una probabilidad que todos los que están que obtuvieron 4 y 5, tengo todo un intervalo que tiene exactamente la misma probabilidad, lo cual eso no es cierto. Pero nos permite ver el formato general. Y uno dice, bueno, me parece que esto
se puede ajustar a una distribución normal. Si eso es así, habría, no lo hacemos nosotros, pero lo van a ver dentro de la carrera ustedes, hay que emplear pruebas estadísticas para esto. Y son diferentes pruebas, cada uno tiene nombres particulares, donde uno evalúa formalmente si los datos discretizados siguen una distribución normal. Y estas pruebas comparten, bueno, esta distribución me dan determinados parámetros y uno dice, sí, esto puedo considerarlo. En nuestro caso, no lo estamos haciendo porque todavía les faltan a ustedes formación dentro de la carrera para llegar a ver todas estas muestras. Pero entonces, de todas, miren todas las que teníamos, que ya las veíamos en clase pasada, decimos, nos estamos eligiendo esta, la normal, nada más. Uno dice, ¿por qué tengo seguridad que no es ninguna de todas las otras? ¿Por qué este grado así de certeza? Por ahora lo vamos a buscar un poco con inteligencia artificial. Le vamos a preguntar, a ver, otra vez de nuevo, me identifico, le pido a alguien especialista, le vamos a pedir a alguien especialista en probabilidad y estadística y con conocimientos en educación. Les decimos, mira, yo lo que quiero analizar es que tengo un conjunto de datos, rendimiento académico, ¿qué se usa habitualmente en las investigaciones que se hicieron sobre esto? Y nos cuenta. En la literatura académica, el modelo de densidad de probabilidad más comúnmente utilizado para modelar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios es la distribución normal, también conocida como distribución gaussiana. La distribución normal es ampliamente aplicada debido a su simplicidad y a que muchos fenómenos naturales y sociales se aproximan a esta distribución cuando se consideran grandes muestras. Y nos aclara, el rendimiento académico típicamente se considera como una variable continua con valores que van desde un mínimo, posiblemente cero o una calificación baja, hasta un máximo, generalmente el puntaje más alto posible. En nuestro caso, de 0 a 10 va a ser. La distribución normal se ajusta bien a este tipo de distribuciones y nos aclara. Acá vamos con algunas aclaraciones nuestras. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero es como para ir uniendo todas nuestras unidades. El teorema del límite central establece que para una muestra suficientemente grande, y ahora tendríamos que decir, ¿es grande la muestra? Y hay que ver para qué, porque si yo quiero ver los estudiantes del mundo, 1500 no es grande. Entonces, ahí hay que definir adecuadamente en los fundamentos, no se lo estamos pidiendo a ustedes en probabilidad, sino es para que miren el caso. La distribución de la media de la muestra tiende a ser normal independientemente de la distribución de la población original. Esto significa que incluso si el rendimiento académico de los estudiantes no sigue una distribución normal, la distribución de las medias de muestras grandes tiende a ser normal. ¿Qué más nos dice inteligencia artificial? Dice, sin embargo, importante destacar que el rendimiento académico puede estar sujeto a otras. Y nos dice cuáles otras. Podría ser, por ejemplo, la TED Student, nos dice que esa es una opción particular y nos cuenta lo que es. En este momento no la vamos a tomar porque no la vamos a estar estudiando. O nos dice que puede ser alguna de la familia de Johnson. Acá hay una, pero son varias. Las que tienen dentro de las distribuciones de Johnson, es una familia de distribuciones que pueden ser más sesgadas hacia un lado, del otro. Uno dice, bueno, pero podría ser eso. Eso nos daba esa discretización de datos, nos daba la posibilidad de decir, ajá, no tiene el formato de normal. Entonces nos adherimos a esto. Para que la distribución normal sea una buena aproximación a la distribución de la variable aleatoria en la población, se puede requerir un tamaño de muestra grande. Deberíamos fundamentar que el tamaño de la muestra es grande para nosotros, entonces nos vamos a quedar con la distribución normal. Pero miren lo que pasa, y acá cosas interesantes. Esta es la distribución normal por definición. ¿Cómo se calcula si uno calcula la media poblacional? La media poblacional se calcula haciendo un cálculo de integral, de menos infinito a infinito, de x por la función de densidad. Y acá es como el huevo o la gallina. Uno dice, bueno, pero para calcular la media necesito conocer la función de distribución de probabilidad. Pero en la función de distribución de probabilidad interviene la media poblacional. Entonces, ahí hay que tomar decisiones metodológicas. Bueno, el desvío se calcularía de esta forma bajo la normal. En nuestro caso, estamos tomando la media muestral y el desvío muestral.
como la media poblacional y el desvío poblacional. Los hemos tomado y fundamentándolo porque, bueno, habitualmente para este tipo de estudios se toma esto acá porque lo buscamos, tenemos que buscar más, la muestra es grande, bueno, tenemos que dar algunos fundamentos. No acontecen los problemas que les estamos pidiendo, es para que visualicen. Ahora va a comenzar nuestro problema, porque una vez que tenemos cuál es la distribución normal de probabilidad, empieza nuestro problema. Sí nos podemos preguntar, y acá es interesante que sí se lo lleven como aprendizaje, ¿por qué usar la media y el desvío estándar muestrales como estimación de los parámetros poblacionales? Porque tomamos, lo calculamos de manera discreta y nos pasamos ahora a continua. Y podemos dar algunos fundamentos. Uno era la representatividad de la muestra. Se asume que la muestra de estudiantes es representativa de la población completa de estudiantes y podemos dar más letra por el teorema del límite central, que ya se nos mencioné, y la eficiencia de la estimación, que la media muestral es un estimador eficiente de la media poblacional en términos de minimizar el error medio, y esto uno lo puede ver desde el punto de vista estadístico. Así que nos vamos a inteligencia artificial buscando más datos, como para entender el problema. Para calcular, porque ahora ya tenemos la media y uno dice, pero ahora quiero calcular probabilidades, ¿cuáles serían apropiadas? Lo puedo consultar con inteligencia artificial y me dice, me hace una clasificación. No, no es la única. Me dice, podés clasificarlo en rendimiento no bueno. Un rendimiento académico por debajo de 4 podría ser considerado como no bueno. Uno dice, no, pero si para aprobar yo tengo que sacarme un 4. Sí, bueno, pero el índice académico se calcula contra el total de notas. Así que si yo saqué 2, 2, 4, la siguiente materia me saqué 2, 2, 2, me saqué otro 4 o 5, el promedio no es 4 hasta ahora. El promedio es sumar toda la cantidad de notas que yo tuve y dividido la cantidad de materias. Claro, si saqué 2, 2, 2, 4, la suma me da 10, pero lo tengo que dividir en 4, me da 2,50. En ese caso, el rendimiento académico. Empezamos entonces, vamos a tomar, acá sí empieza nuestro problema de probabilidad aplicada. Tenemos entonces, esta es la función de densidad de probabilidad, la normal. Entonces tenemos cuál es nuestra media poblacional, tenemos cuál es nuestro desvío. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular que el rendimiento, un rendimiento académico sea por debajo de 4. Bueno, eso es básicamente que la probabilidad de la variable aleatoria continua, en nuestro caso, sea menor que 4. Y eso se calcula como una integral. La integral desde, eso ya lo tienen en el teórico, ¿no? Es un área, porque estamos viendo la función de densidad de probabilidad y lo que tenemos que calcular es que sea menor que 4, es desde menos infinito hasta 4, el área que está debajo de la curva. Uno diría, pero esto es fácil, sencillo, mira, lo coloco en cualquier programa GeoGebra, le pongo acá en GeoGebra, abro y le pongo, mira, esta es la media, 6.8167, el desvío 1.21, elijo cuando la probabilidad de la variable aleatoria continua es menor o igual que 4, me da 0.00996, o sea, 0,996%, casi el 1%. Listo, ya está terminado. No, no para probabilidad aplicada para nosotros. Esto no es el cálculo, es una materia. Nos está faltando los fundamentos matemáticos. No es hacer la cuenta directamente con el software. Entonces acá viene la explicación de cómo ese cálculo hacemos los fundamentos matemáticos de por medio. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos? Empezamos. Y ahora viene nuestro informe. Para calcular la probabilidad de que la variable aleatoria continua sea menor que 4, sabemos que eso era lo que teníamos recién. Si es bueno, que la probabilidad de la variable aleatoria es el cálculo de una integral desde menos infinito a 4 de la función de densidad de probabilidad. Yo podría calcular eso, pero hay una forma fácil de hacerlo que es estandarizar esta función, porque es más fácil para el cálculo. Entonces, procedemos a la estandarización de la función de densidad de probabilidad haciendo un cambio de variable. ¿Cuál es ese cambio de variable? Le llamamos z a el valor de la variable menos la media poblacional sobre el desvío. ¿Por qué se elige esto? Y miremos lo que está acá en el
básicamente acá, en el numerador. Mira lo que aparece. X menos mu, y acá aparece el desvío, todo eso elevado al cuadrado. Entonces lo simplifico. Si a todo este grupo que está elevado al cuadrado yo le llamo z, lo que está debajo del paréntesis. Entonces me quedaría menos z cuadrado sobre 2. Y entonces puedo cambiar. Pero ojo que como tengo una integral y aparece diferencial de x, esto es por cuestiones de cálculo, derivamos con respecto a la variable en ambos miembros. De este lado tengo z, pero de este lado la única variable es x, porque mu y sigma son constantes. Así que si calculo, del lado izquierdo me queda derivada de z, del lado derecho me queda derivada de x sobre, o diferencial de x sobre sigma. Yo necesito despejar para el cálculo quién es diferencial de x. Recuerden que acá no estamos haciendo la clase donde, a ver, para ver cómo se hace, quiero verlo. Se entiende que uno leyó el módulo, porque lo que me quiero es quedarme con la parte conceptual, cómo hacer los informes, cómo fundamentar, no la cuenta, porque la cuenta es fácil. La vuelvo a ver en el módulo o después vuelvo a ver el video en última instancia. Se tienen que quedar con la cuestión conceptual de el informe, como fundamento. Claro, empiezo a contar, cuento ahora que voy a estandarizar. ¿Qué pasa después de la estandarización? Bueno, se realiza este procedimiento, lo tengo que fundamentar desde la teoría, con la intención de simplificar el cálculo de integrales de funciones de densidad de probabilidades de probabilidad normales. Esta transformación nos permite trabajar con la distribución normal estándar, donde la media es 0 y el desvío es igual a 1. Pero entonces me traigo una que no es ni media 0 ni desvío igual a 1 y la transformo, entonces no es tan inmediato los datos. Esa es la función z, la normalizada. Esa es la que si uno mira, ya después la vamos a ver las gráficas. Es esto, una contra las otras. No es que corrimos, la que nosotros tenemos, la función de densidad de probabilidad es la que tenemos en azul. La normalizada es la que tenemos punteada en color verde. No es que la corrimos sencillamente, ¿no? Porque no solo la corrimos a que sea simétrica con respecto al eje de la sí, sino que también se le cambió el desvío. Este era 1.21 en la azul, la que tenemos, y en la normalizada es 1. La media de la azul es 6.8, mientras que la media de esta es 0. ¿Pero para qué? Para hacer más fácil los cálculos ahora de probabilidades. Y se puede pasar de una a otra. Seguimos con nuestro informe. Para encontrar la primitiva de la función de densidad de probabilidad estandarizada, f de z, primero necesitamos calcular una integral indefinida, que es de esa función, la función normalizada. Miremos qué es lo que ocurre. Quiere decir, yo tenía que calcular esta integral, ¿no? Desde menos infinito hasta 4. Si sustituimos acá y vamos a colocar ahora f de z, a diferencial de x también hay que sustituirlo por diferencial de x, es 1.21. Entonces con el 1.21 lo voy a simplificar. Claro, me queda 1 sobre raíz cuadrada de 2pi. Acá está elevado a la menos z cuadrado sobre 2, porque el x menos el 68, 1,67 sobre 1.21 todo elevado al cuadrado, eso es z. Esta es la función que nosotros tenemos ahora para calcular. Este tipo de integral no tiene una solución cerrada en términos de funciones elementales. No la podemos tampoco calcular de manera inmediata por sustitución, por partes. Sin embargo, la integral resultante ya se conoce el resultado de esta integral cuando me aparecen cuadrados en los exponentes de las exponenciales y aparece la función error, que se representa RF. Y entonces la función error tiene esa estructura dentro de matemática. 2 sobre raíz cuadrada de pi, la integral de 0 a z de la menos t al cuadrado diferencial de t. La función de error es una función especial que surge en la teoría de probabilidades y estadística. Tiene una relación directa con la distribución normal estándar y se utiliza comúnmente en la evaluación de integrales que involucran funciones exponenciales de cuadrados. Esto no es que lo tengo que deducir todas las veces que voy a hacer un cálculo. Esto ya forma parte de la teoría nada más. O sea, esto es la función normal estándar, densidad normal de probabilidad normal, tiene como resultado, y avanzamos en ese sentido. La función de error proporciona la probabilidad acumulada de una distribución normal estándar hasta el valor x.
Es decir, si x es una variable aleatoria con distribución normal en estándar, entonces el error de x se representa de esta manera. Pero miren lo que ocurre. Ya tendríamos entonces resuelta esa integral. Esto ya va a estar dado para todos los ejercicios por haber usado la normal. Lo que vamos a hacer ahora es entender cómo calculo qué hay detrás, la parte teórica, de la función error. Entonces, este resultado se obtiene mediante técnicas avanzadas de cálculo integral y transformación de funciones especiales. La función error es una función especial, bueno, que surge de la teoría de probabilidad, y ahora lo que vamos a demostrar es la validez de este resultado, que podemos diferenciar. Si queremos ver si esto es real lo que encontramos, ¿cómo uno sabe si esta es la primitiva? Derivo lo que está en color rojo y deberíamos encontrar lo que está en color azul, en color negro, perdón. Es la lógica que vemos en cálculo. ¿Se lo pedimos a ustedes? No, pero es la cuestión teórica que uno debería saber porque ya vieron cálculo. Avanzamos. Debo calcular la probabilidad de que la variable aleatoria continua sea menor que 4. Era esta integral que teníamos. Como el cálculo se volvía difícil, lo que hicimos es normalizar. ¿Qué hicimos con esto? Cambiamos acá. En lugar de la probabilidad de hacer este cálculo de esta integral, es este cálculo de esta integral. Ya tenemos la primitiva que va a ser siempre la misma, la normal. Es la que teníamos con función de error. Lo que nos está faltando saber es que no son los mismos límites de integración. El 4 acá no es el 4. ¿Por qué? Porque hemos hecho un cambio de variable. ¿Cómo hacemos esas cuentas? Bueno, si z era x menos la media sobre el desvío, ¿qué pasa cuando el x vale 4? Lo reemplazo y me da que el valor de z en lugar del z1 que estamos calculando acá es menos 2.3279. Este otro es menos infinito. Bueno, esto es calcular una tendencia, un límite de esta expresión. Si la x tiende a valores menos infinito, le resto menos 6.81, sigue siendo menos infinito. Lo divido contra 1.21, la tendencia es menos infinito. Así que el z0 es menos infinito. Así que nuestra integral es esta. Ya la primitiva la tenemos. Esto está puesto ya por teoría, no lo tienen que calcular. Solo uno tiene que estar indicando. Y tengo que evaluar ahora en cómo calculo una integral definida, valuándola en el límite superior menos, y uno tendría que decir, integrales impropias, tema que ustedes vieron en cálculo, qué pasaba cuando tiende a menos infinito. Hacemos la cuenta y entramos en la cuestión teórica de cuánto me da esta función que tengo acá, esta primitiva que está en rojo, cuando la evalúo en menos 2.3279. Si hago las cuentas, ya vemos ahora el detalle, cómo surgieron esas cuentas. Me da menos 0.40, aproximadamente menos 0.49, más la constante. Cuando calcule la tendencia a esto a menos infinito, me da menos 0,5. Esta cuenta me da 0.00996, que era la que había tirado el software directamente. Pero claro, acá está todo el detalle con los cálculos. La pregunta de fondo es, ¿cómo se realizan los cálculos de la función de error? Esto que está acá. Error acá porque yo entiendo que a z hay que reemplazarlo por menos 2.3279. Pero ¿dónde calculo? Porque esto salió de lo común que conozco. Conozco raíz, conozco funciones trigonométricas, pero esto, bueno, entonces acá vamos con una explicación. Un modo de hacerlo son calculadoras científicas o avanzadas o software matemático. GeoGebra es un software matemático. Sencillamente le pongo la cuenta, un medio de error y le pongo, y tipeo, ya tiene cargada la función. Así como cuando le pido raíz cuadrada a GeoGebra, que es SQRT, esto es raíz cuadrada, la función raíz cuadrada para GeoGebra. Bueno, RF es la función error. Y lo calculo, me lo tira a cada valor entero, me lo tira aproximado si le pido usando el software. Y después, bueno, puedo lo mismo evaluarlo directamente en menos infinito y me tira la tendencia menos 0,5. También lo puedo usar calculadoras y software online. Esa es otra forma. Pero hoy existiendo software matemático, uno lo hace con el software. Pero puedo caer el software online. Yo voy a usar una calculadora online. Voy a pensar que quiero calcular el argumento acá, el error de un medio de la raíz cuadrada de 2 por menos 2.3279, que me da menos 1.64607. Si busco las calculadoras que hay en internet, la calculadora de función de error casualmente se llama, pongo número menos 1.646
calcular la función de error, me tira el número, menos 0,98, este es un pedacito de la cuenta, ¿eh? Habría que multiplicarlo por un medio después, claro, al multiplicarlo por un medio me da el menos 0,49, estamos en el mismo resultado. Esta es bien interesante, porque esta nos une con teoría para nosotros. La tabla de la función de distribución acumulada de la normal estándar phi. Y nos dicen, la función de distribución acumulada de la normal estándar se define de esta manera. Esta es la definición de esa función que para la función de distribución acumulada de la normal. Esta función representa la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar con media serie de desviación estándar 1 sea menor o igual a x. Lo podría haber calculado directamente con esta función, también esa probabilidad, y no como hicimos encontrando la primitiva. Es el otro camino para inspeccionar de ustedes. Existe una relación entre la función de error y la función phi. Esta es la relación entre ellas. Si yo quiero despejar, ¿quién es la función de error? Despejo de acá y me queda que es 2 phi de la raíz cuadrada de 2 de x menos 1. En nuestro caso tenemos que realizar el siguiente cálculo. Y vamos con el cálculo nuestro. Es el error para menos 1,64607, por ejemplo. Que da lo mismo que calcular menos el error del valor positivo, en este caso en particular. Avanzamos. Quiero calcular hacer esta cuenta del error mediante la función phi. Entonces tendríamos, estoy reemplazando nada más, en lugar de x, 1,64, 1,64, entonces acá me queda que el error del 1,64 es 2 phi de 233 menos 1. Esto lo tienen explicado en el módulo, ustedes. Apelo a la tabla de distribución normal tipificada. La tabla es larga, yo la recorté, miren la columna, 0,2, falta 0,3, a llegar 2,3 y así continúa. Yo tengo que valorarla en 2,33. Lo tengo que ver con una tabla de doble entrada. Ahí está el 2,3, eso lo tienen explicado en el módulo. Y como es 33, está hasta los centésimos, nada más. Entro por allí, entonces ese es el valor 0,9901. Ese es el valor que me estaría dando el valor de phi valuado en 2,33. Ahora deberíamos sacar la cuenta, multiplicarlo por 2, restándole 1, y me da el 0,9802, que si lo colocamos por el 1 medio, el menos 0,49, que era el valor que obteníamos. Lo quiero verificar si eso es cierto, puedo usar, por ejemplo, software para verificarlo. Veamos otro detalle en particular. De esto nos llevamos a una cuestión teórica que es la que tienen contada dentro del módulo. Pero acá entonces lo hacemos un poco más dinámico, que darme la idea, más que la cuentita y a ver cuánto me da y lo meto en la calculadora. Si quiero calcular esa probabilidad, que es lo que nosotros teníamos, en nuestro caso, era lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea menor a menos 2,3279. ¿Cómo salía esto? Venía de la estandarización. Calculábamos acá el valor de x, lo reemplazamos por 4, me da este valor, entonces es esto. Y eso lo podíamos calcular directamente con la tabla. O sea, para z igual a menos 2,33, utilizamos la simetría de la distribución normal. Pero acá guarda. Miren lo que ocurre. Para calcular la probabilidad de que z sea menor a menos 2,3279, es lo mismo que hacer la cuenta de 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 2,32. Dice, me perdí. Vamos con los dibujos. Esta es la probabilidad de que z sea menor a menos 2,3279. Es esa que está allí. ¿Qué es probabilidad de z menor a 2,3279? Es todo lo rojo. Pero si a 1, que es la probabilidad de todo lo que tengo debajo de la curva, le resto todo lo que tengo rojo, me daría lo que tengo acá en blanco. Bueno, es por simetría lo que está acá, es el color azul que tenemos de acá. Entonces, como yo tenía el cálculo, hay algunas tablas que sí tienen para valores negativos. Esta, como yo tenía el cálculo para valores que eran positivos, la que hicimos recién, lo puedo usar. Entonces, en nuestro caso, uso el valor positivo, no el valor negativo de la tabla. 2,33 lo tengo que redondear acá, me daba el 0,9901, saco la cuenta, 1 menos, y me da el 0,099, casi el 1%, que era lo que ya habíamos hecho con la función de error.
Lo mirábamos, lo puedo cotejar desde GeoGebra también. También se puede hacer por series de Taylor. ¿Qué hacíamos con serie de Taylor? El error se define como una sumatoria de infinitos términos y ahora es interesante interpretar cada uno de estos términos. Menos uno, esto viene de cuestiones del cálculo también. Menos uno elevado a la n, y uno dice, bueno, pero si esto está tomando números enteros positivos, esto quiere decir que van alternando los signos. Cada vez que me quede un número par me va a quedar positivo, en los impares me va a quedar negativo. 2n más 1 representa un número impar, n factorial. Si lo desarrollamos sería básicamente así, es esa sumatoria. X menos x al cubo sobre 3 más x a la quinta sobre 10. Bueno, entonces lo puedo hacer, puedo desarrollar esa serie. Apelo a cualquier software. Lo voy a colocar a GeoGebra, es cuestión de tipearlo, me da el valor real, o sea, sin redondear, GeoGebra, le pido la aproximación, acá está menos 0.98018. Porque yo lo corté a 10 términos. Podría ampliarlo con software y puedo mirar cómo se articulan. Son cosas para discutir. Uno podría decir ahora, bueno, para verificar los resultados podemos utilizar el software como GeoGebra y vemos en el caso de GeoGebra si usaba la función de distribución sin normalizar. ¿Cuánto me daba? 0.0996. Bueno, pero ahora continúa el problema. Ahora viene toda la parte importante que es el análisis. ¿Qué me dice eso? Entonces empiezo, eso es propio de cada uno. El resultado de este cálculo fue de este valor, lo que indica que existe una probabilidad del 1% de que un estudiante tenga un rendimiento académico por debajo de 4. Si bien es una probabilidad muy baja, este valor tiene importantes implicaciones tanto académicas como profesionales. ¿De dónde obtengo toda la letra para seguir al resto? Interactuando entre nosotros con inteligencia artificial y lo que sabemos de probabilidad. Ya les voy a contar al respecto sobre eso. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué? ¿Y esto qué significa? Busco información. Y acá tengo que saber qué pregunto a inteligencia artificial. Y entonces puedo sacar estos datos. ¿Qué me dice que tenga notas debajo de 4? Un promedio debajo de 4. Desde una perspectiva académica, un rendimiento inferior a 4 se considera no satisfactorio, lo cual es preocupante debido a sus posibles consecuencias. Un bajo rendimiento puede limitar, esto lo sacamos y mejoramos ese informe por inteligencia artificial en el día de mañana en un mundo real. ¿Qué implicaciones tienen en un ámbito laboral? Un rendimiento académico menor que 4 puede ser una barrera significativa para la inserción en el mercado de trabajo. Muchas empresas utilizan el rendimiento académico como un criterio clave en sus procesos de selección, especialmente para posiciones iniciales. Por lo tanto, aunque la baja probabilidad de que los estudiantes caigan por debajo de este umbral es positiva, aquellos que sí lo hacen podrían encontrar serias limitaciones al buscar empleo. Además, un desempeño académico bajo podría reflejar una falta de conocimientos y habilidades necesarios para cumplir con las expectativas del lugar de trabajo, lo que podría afectar negativamente las oportunidades de promoción y desarrollo profesional. En términos personales, también se lo puedo preguntar, pero todo eso significó que tengo capacidad de dialogar, porque tengo que hacer análisis e interpretación de esos datos, no solo una cuenta, decir, la probabilidad es menor, es del, aproximadamente el 1%. ¿Y eso es malo, es bueno? ¿Qué repercusiones tiene? Bueno, acá en términos personales nos dice, apelando a buscando información, tengo un rendimiento académico bajo, puede impactar negativamente en la autoestima y la motivación de los estudiantes. Sentirse incapaz de alcanzar los estándares mínimos puede desmoralizarlos y reducir su interés y uno puede continuar, ¿no? No olvidar, lo que buscamos es desarrollar competencias en ustedes, de comunicación, de creatividad, de actitudes y de análisis. Si solo buscamos competencias para repetir, serían rápidamente reemplazables por cualquier máquina. Acá tienen que hacer la diferencia ustedes el día de mañana de ser creativos en las actitudes, en el análisis. Uno podría preguntarse a esta altura, pero ¿cómo hago un informe si no me lo enseñaron? No me enseñaron a usar el software, no me enseñaron a usar inteligencia artificial. Los llamo a la reflexión. Nosotros somos los profesores, a nosotros no nos enseñaron a usar software. Yo no aprendí con software. A mí tampoco me enseñaron a usar inteligencia artificial. Pero ese es un paradigma que ustedes lo deberían modificar si lo piensan internamente, de pensar que solo aprendo porque otro me lo enseña. Eso no es grave y es una alerta. Cuidado, porque el desarrollo de competencias no se aprenden por mirar lo que otro hace. Se lo puedo preguntar a inteligencia artificial.
en una licenciatura en análisis y gestión de datos con estos objetivos, todo lo que ustedes tienen del perfil profesional. ¿Se espera que las competencias las desarrollen aprendiendo de un profesor? Esa fue la pregunta. Y la respuesta es, las competencias profesionales en una licenciatura en análisis y gestión de datos se alcanzan a través de un enfoque activo y participativo por parte de los estudiantes, que va más allá de simple observar lo que el profesor hace. Aquí se detallan los aspectos clave necesarios para desarrollar esas competencias. Esfuerzo personal. Los estudiantes deben dedicar tiempo y energía a estudiar los conceptos, a realizar ejercicios prácticos y aplicar teorías a problemas reales. El esfuerzo personal es crucial para internalizar los conocimientos y habilidades necesarios. Actitudes proactivas, la disposición para aprender, la curiosidad intelectual y la motivación para resolver problemas complejos son actitudes esenciales. Los estudiantes deben estar dispuestos a explorar nuevos enfoques y metodologías en el análisis y gestión de datos. Compromiso con el aprendizaje. La constancia y el compromiso de las actividades académicas son fundamentales. Esto incluye asistir a clases, en nuestro caso, clases teóricas o verlas, las clases teóricas, las clases prácticas, participar en discusiones, serían los foros en nuestro caso, cumplir con las tareas asignadas y colaborar con los proyectos grupales. Capacidad de autoaprendizaje. Los estudiantes deben desarrollar habilidades para aprender de forma autónoma, lo que incluye buscar información adicional. Busco información en Internet, busco información en YouTube, en Vimeo, o sea, no esperar que solamente alguien me lo va a estar dando porque uno no desarrolla competencias. Hay que utilizar recursos educativos complementarios, mantenerse actualizado en las últimas tendencias y tecnología en el campo de datos. Aplicación práctica. Implementar lo aprendido en situaciones prácticas es esencial. Por eso decimos, es importante que ustedes hagan esos ejercicios, no que Romina se los resuelva y les ponga en un foro la respuesta, entonces, yo copio la respuesta. No, les pedimos que en los foros ustedes aprendan a discutir y leerse lo que dice otro compañero y aprenden en grupos. Pensamiento crítico y analítico, desarrollar la capacidad de analizar datos críticamente, identificar patrones, interpretar resultados, tomar decisiones informadas basadas en los datos. Trabajo colaborativo, aparecen en los foros. Participar en equipos interdisciplinarios para abordar problemas te va dando datos. La comunicación efectiva y va nombrando cosas, ¿no? Veamos cuestiones del trabajo para que entiendan la lógica también. En el aula virtual tienen dos libros optativos, los hemos recortado por una cuestión de peso. El aula les permite subir hasta 5 megas nada más. No podemos subir el libro completo, pero están todos los temas de probabilidad y estadística. Este es el libro, aparece el libro 1 y el libro 2. Pero les queremos contar qué está detrás para aquellos que dicen, yo prefiero leer, fantástico que quieran leer el libro. Está solo de probabilidad. ¿Quieren más leer de ese texto? Lo buscan, están en internet, no es algo que, no es cuestión de poner el nombre, yo les dejé la cita completa puesto como para que lo busquen. Pero lo que les quiero mostrar y hacer una crítica al tipo de problemas que allí aparecen y el tipo de problemas que nosotros les damos y por qué unos sí y por qué otros no, y me encantaría que pudieran ser críticos y advertir eso. Este es un problema, el problema 3 del libro. Habla de un supermercado, cuenta con una caja rápida, con otra súper rápida, da una función masa de probabilidad, dice esta, y después dice cuál es la probabilidad de que haya exactamente un cliente en cada caja, ¿no? Esto era uno de los problemas que nosotros teníamos. Sin embargo, el problema que ustedes tienen es este. Ha sido modificado, cuenta. No es cierto que nosotros tenemos en nuestro entorno cajas rápidas y súper rápidas. Entonces buscamos, a lo sumo pueden ser una caja que es la caja normal y la caja que pasa por muchos productos, pero les contamos, le damos la misma distribución y les damos un contexto. Utilizando esta información podemos explorar varias preguntas claves, como la probabilidad de que no haya cliente en ninguna de las cajas, la probabilidad de que la caja común esté ocupada mientras la caja rápida esté vacía y otras combinaciones que pueden influir en la eficiencia. Te dejamos libre para que ustedes piensen. Por eso la consigna no es calcular la probabilidad de que sea igual a 1, de que sean la misma. Te decimos, realiza un informe donde analices y fundamentes la información proporcionada, reportando las probabilidades que consideres pertinente, tiempo esperado por cada una de las cajas, entre otros aspectos relevantes, porque buscamos ese desarrollo de estas competencias que son vitales. Seguimos con nuestro ejercicio.
Ahora solo hicimos un cálculo de probabilidad nada más. Vamos a hacer uno más nada más, no todos los que pide inteligencia artificial, sino vamos a estar 3 horas hoy en nuestra clase. Otro que nos sugiere es el rendimiento académico entre 4 y 6, que podría considerarse regular. Este rango abarca el nivel de aprobación hasta un nivel que se percibe como promedio o típico. Entonces, uno podría decir, ah, bueno, es fácil, es la probabilidad entre 4 y 6, ya tenemos calculada la de 4, así que la de 6 es rápido. Uno hace un cambio de variable rápido, qué pasó para el 4 y para el 6, en la normal, normalizo esto y en lugar del 4 lo que voy a estar colocando es el menos 2.3279, en lugar del 6 coloco el menos 0.67496 y listo. Entonces, esta cuentita, acá, precaución. Cuando a mí me queda tanto así sin ninguna explicación de por medio, tengo que ser yo criterioso. ¿Estoy fundamentando matemáticamente esto? No, no lo estoy fundamentando. Estoy haciendo cuentas, nada más. Me falta todo el escrito. No es un informe fundamentado. Alguien que lo va a leer, eso son las cuentas. Me falta que le cuentes qué surgen, cómo lo hiciste. A alguien que no necesariamente es de probabilidad y estadística, que lo entienda. Lo vamos a pasar rápido. Eso significaría que tengo que empezar a escribir, mirá acá, la función de error y paso, el resultado que me da de acá, esto significa, y bueno, y voy colocando. Y ahora busco información también. ¿Qué significa que obtenga un rendimiento entre 4 y 6? ¿Es bueno, es malo? Busco más información y analizo desde la perspectiva académica, desde el ámbito profesional, desde los ámbitos personal, porque no tengo que olvidar que tenemos que desarrollar competencias, comunicación, creatividad por parte de ustedes, actitudes y capacidad de análisis. Y ahí seguiríamos, ¿no? Porque uno diría, ¿qué pasa entre 6 y 7? Es el que se considera, inteligencia artificial te lo reporta, que un promedio general entre 6 y 7 puede considerarse bueno y este rango indica el desempeño por encima del promedio y puede ser valorado positivamente por las empresas. El muy bueno entre 7 y 8.5, que es el nivel destacado y podría destacar al estudiante como un candidato fuerte en el mercado laboral. Y si no, después tendríamos el de 8,5 en adelante, donde indica un desempeño excepcional y podría distinguir al estudiante como uno de los mejores de su cohorte, ¿no? Y acá, esto lo aparece en inteligencia artificial, que me gustó cuando dice es crucial que los estudiantes comprendan la importancia del índice o rendimiento académico, ya que este indicador no solo refleja su desempeño en la universidad, sino que también impacta en su futuro académico y profesional. El índice académico a menudo se calcula, bueno, te dice, esto lo tira inteligencia artificial. Y acá, para unir algunas ideas, agradezco a uno de ustedes que me contó una vivencia, una anécdota. Yo pedí el permiso para contar esta vivencia y esta anécdota que me contó uno de ustedes estos días y me encantó esa vivencia y la quiero compartir a todo el resto porque a mí en lo personal me gustó. Esto corría el año 1990 en la Universidad Nacional de Cuyo. Estaba cursando la licenciatura en Administración de Empresas y en particular estaba cursando la materia de Derecho Privado. Esa materia tenía sus exámenes que eran con múltiples opciones, pero tenía 100 preguntas, tanto los parciales como el examen, con algunas de las condiciones. El 4 significaba 70 preguntas correctas, pero tenía una aclaración. Una pregunta mal contestada resta un punto, mientras que si la dejo en blanco, no resta ni suma. Uno diría, eso es importante porque quiere decir que es más sensato que alguien diga, no sé la respuesta, en lugar de me arriesgo y la pongo que está mal. Claro, si yo me arriesgo así, significaba que tenía que tener 85 preguntas correctas para tener un 4 en derecho privado. Y con el mismo criterio para tener un 6 en derecho privado, 90 preguntas correctas había que tener. ¿Qué ocurrió en este contexto? Muy parecido a lo de probabilidad aplicada. Toda la queja de las exigencias que están. Y a mí me gustó lo que contestó la profesora que tenían en el curso. Les dijo, ¿sabe cuál es mi libro favorito? En búsqueda de la excelencia. Les sugiero que lo lea y lo ponga en práctica, por lo menos si quiere aprobar esta materia. Y quien me cuenta la historia me dice, yo la tuve que buscar en internet porque no la conocía, que la profesora era esta profesora, Aida Kemelmayer de Carlucci.
Si uno la busca en internet, hasta en Wikipedia aparece con la cantidad de premios que recibió, y entre ellos, en 2016 recibió el premio Conex de Brillante como la más destacada personalidad en humanidades en la última década en Argentina, una de las máximas distinciones que se otorgan en dicho país en la actividad de las ciencias sociales. Y ella buscaba que sus estudiantes fuesen brillantes como ella, porque sabía las posibilidades laborales que tienen. Por eso nosotros buscamos y queremos la excelencia para quienes cursan la licenciatura en análisis y gestión de datos. Articulando algunas cuestiones, ahora para cerrar la clase, ¿cómo usar inteligencia artificial? Para usar inteligencia artificial hay un pequeño problema. Si yo me antepongo diciendo, no, inteligencia artificial no, yo no sé usar, no, se equivoca, comete, me contaron que comete muchos errores, esto es como la época de que aparecía la computadora y yo digo, no, la computadora no, me coarta la capacidad de pensar, listo, quiebra toda posibilidad y esto ustedes se quedaron en siglo pasado en un campo que ustedes tienen que manejarlo muy bien. Si ahora digo, no, voy a interactuar, pero ¿saben lo que ocurre? Es qué saben ustedes de probabilidad o qué saben de un contenido para poder interactuar. Si yo sé muy poco de probabilidad aplicada y quiero interactuar con inteligencia artificial, solo le voy a pedir información y no voy a tener la capacidad de discutirle hasta o darme cuenta de las cosas que son erróneas. Es cierto que se equivoca, pero si yo sé algo, esto es como, vamos a poner el ejemplo de voy a un médico y yo no sé nada de oncología. Y bueno, todo lo que me diga el médico está bien. El tratamiento que me dice está bien, me lo dice el médico, es oncólogo, yo no soy oncólogo. Ahora, yo sé de oncología y voy a otro oncólogo por un determinado problema que tengo, puedo llegar a interactuar y decirle, ya tengo conocimiento, en este caso probabilidad aplicada, ya puedo interactuar y decir, no, eso no sería, no, guarda que con ese ciclo de quimioterapia es perjudicial porque se podría usar, ah, sí, tenés razón, entonces así opera inteligencia artificial. Cuando uno tiene conocimientos, interactúa, uno puede corregir, no, eso no estaría de acuerdo, entonces te dice, sí, otra alternativa podría ser, me mostrás tal cosa porque uno puede interactuar. ¿Cómo ¿Cuáles son las cuestiones básicas para interactuar con inteligencia artificial? Hay que identificarse y describir el rol de uno. ¿Qué significaría describir el rol de uno? Decir, soy Marcel, estudiante de probabilidad aplicada en la licenciatura en análisis y gestión de datos. ¿Para qué es útil eso? Ayuda a la inteligencia artificial a entender el nivel académico y el contexto en el que uno se encuentra, lo cual es esencial para proporcionar respuestas adecuadas. Pero eso no es lo único. Necesito brindarle el contexto del problema. En nuestro caso son problemas. ¿Qué sería nuestro caso? Es decir, estoy trabajando en un problema de probabilidad relacionado con el índice académico de estudiantes universitarios que egresaron en una carrera. Necesito entender qué valores serían óptimos en una escala del 1 al 10 y cómo se clasifican en muy buenos, buenos, regulares o malos. Pero vieron, ahí significa que yo tengo que tener cosas. Yo sé que se clasifican en algunas categorías, tengo que tener algo, porque si no, no le puedo hablar mucho del contexto. Esto es útil para la inteligencia artificial porque le proporciona detalles específicos del problema y le permite buscar información relevante y contextualizada a lo que nosotros necesitamos y no que te da información sobrante. Son 5 cosas que mínimo que uno debería tener presente. Ya le dije quién soy, qué es cuál es el contexto del problema. Esto es vital. Pedirle que adopte un rol adecuado. Ahora tengo que decidir que quiero que actúe como quién. Esto es fundamental. Le digo así, actúa como un experto, en este caso, en probabilidad aplicada y en educación superior, porque era rendimiento académico. Si hubiese sido cuestiones económicas, en probabilidad aplicada y en cuestiones económicas. O sea, tengo que determinar, o en salud, tengo que decir, ¿es índice de masa corporal? Bueno, será en cuestión de salud. Al asignar un rol específico, la inteligencia artificial puede enfocar sus respuestas desde una perspectiva adecuada, combinando conocimientos de probabilidad con información contextual de educación. No es suficiente con esto. Ya le dije quién era, cuál era el problema, le digo cuál es el rol y ahora le pido qué quiero, qué necesito hacer o qué necesito saber o hacer. Entonces, por ejemplo, necesito información sobre la distribución del índice académico en la población de egresados, valores de referencia para diferentes categorías, cuándo lo considero muy bueno, cuándo es regular o malo, porque era para los cálculos de las probabilidades casualmente, y recomendaciones sobre cómo representar estos datos en tablas y gráficas. Uno debe ser claro y específico en las peticiones porque ayuda a la inteligencia artificial a proporcionar respuestas
precisas y útiles, pero no es suficiente. Lo último es explicar para qué yo necesito esa información. Entonces, ¿qué decir? Estoy resolviendo un problema donde debo analizar datos de índice académico, decidir la representación más adecuada, calcular las probabilidades relevantes y pedir recomendaciones sobre las implicancias que tienen estos valores a nivel laboral, personal y académico. Entonces, con todo eso, claro, conoce el propósito final de la solicitud que le estamos haciendo, entonces me ayuda para el problema y me ayuda en el informe que voy a estar haciendo y puedo dialogar de por medio, no, no estoy de acuerdo con esto. Acá, sé más específico, explícame por qué ocurre tal cosa. Entonces, bueno, con esto finalizamos ahí clase, preguntas, consultas que ustedes pueden hacer, pero esto era todo lo que quería contarles.